Ah, ok, pero ya. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Ya, por fin, viernes, semana 16. Uy, cansado, pero bien. Ya ahorita termino la tarea y termino todo el semestre por dicha. Em, Súper bien, sí, sí, sí. Bueno, como te he dicho, lunes y miércoles, ya hoy es como la última tutoría de esta parte de cosas teóricas. Ya esto es como una introducción a bases de datos. La profesora Vania me dijo que lo viviera. Porque el tutor de bases de datos, bueno, de estructuras de datos no puede darlo. Y como estructuras de datos va después, bueno, como bases de datos uno va después de estructuras de datos, eh, no sé, el profe me dijo que lo diera. Entonces es lo que voy a hacer. Eh, Va a ser una metodología similar a las pasadas. Esta sí es un poquito más larga porque es muchísimo más materia. Tal vez no tanto, ahí veremos. Pero sí es un poquillo más larga. Eh, que aquí voy a compartir tanto cosito. Estoy viendo aquí. Ok, ahí estás viendo. Eh, ya ahora sí. Ok, listo. Ok. Uy, uy, que está aquí pegado. Es que no lo tengo. Ya vi. Eh, Bien, bueno, como les mencionaba, la tutoría es de bases de datos. Eh, uy, bueno, para empezar, ¿qué es una base de datos? Una base de datos es un conjunto organizado de información, el cual permite almacenar, bueno, permite almacenar, gestionar y, bueno, y acceder a dicha información por un sistema gestor de bases de datos que se llama SGBD o DBSB, puta, perdón, DBMS, que son como las siglas de estos sistemas. Bueno, SGBD es Sistema de Gestor de Bases de Datos y DBMS es Database, bueno, en inglés, no sé cómo se lee en inglés, la verdad. Eh, lo que hacen las bases de datos es sustituir el manejo manual de la información. Es decir, yo ya no tengo que estar como en las listas en Python que yo estoy gestionando y mira, como diciendo, mira, ok, esta lista te contiene esta cantidad de datos, voy a hacer yo estas cosas. No, sino que las bases de datos me permiten automatizar eso para que sea mucho más eficiente. Digamos, yo ya no voy a invertir tanto tiempo haciendo esas cosas. Por ejemplo, las bases de datos pueden ser un inventario, un control de usuarios, un control de transacciones, unas redes sociales, que son las redes sociales son bases de datos gigantescas que almacenan un montón de información. Luego, ¿qué componentes, bueno, posee una base de datos? Primero son los datos, que son cualquier tipo de datos, cualquier información que se quiera almacenar. Luego está el hardware, que el hardware es la parte física de las bases de datos, que normalmente son servidores o un disco duro o un SSD, un SD, eh, cualquier tipo de almacenamiento físico. Normalmente son servidores. Ahorita ya muy pocas personas tienen servidores en su casa, más bien pagan un servicio de servidores como AWS o Cloud, donde, donde están ya los motores de bases de datos instalados y nada más es de gestionar el acceso.
Luego está el software, que es el DBMS, que es Database, bueno, System. Y existen muchísimos tipos. Está MySQL, Oracle, SQL Server y PostgreSQL. Esos son para bases de datos relacionales. Hay muchos más para no relacionales, pero lo vamos a ver. Porque hay dos tipos de bases de datos. Las relacionales y las no relacionales. Las relacionales son a base de SQL y las no relacionales son a base de JSON. Pero lo vamos a ver un poquito después. Tiene, las bases de datos tienen otro componente que es muy importante, que son los usuarios, que no es como tal quienes, bueno, sí es como tal quienes pueden acceder, pero es más como los que la manipulan, los que manipulan la base de datos, que normalmente son administradores, desarrolladores, analistas, no sé, equipo técnico, eh, no sé, un cliente en específico que solamente puede acceder a eso y así. Y están los procesos y las reglas de gestión. Que los procesos es como, ¿qué voy a hacer yo con la base de datos? ¿O cómo voy a hacer yo para hacer alguna acción en la base de datos? Esos son los datos, la información. Ahora sí, tenemos dos tipos de bases de datos. Las bases de datos relacionales, que están basadas en tablas y poseen relaciones, y tienen una estructura muy rígida, están hechas muy esquemáticamente para que todo salga, sea como alineado perfectamente. Y que son como las bases de datos más usuales. Las bases de datos relacionales, se centra el curso de bases de datos 1. Las bases de datos no relacionales se centra el curso de bases de datos 2. Aunque el curso de bases de datos 2 se centra como en mucha materia, demasiada materia, como en servidores web, como en analítica, en Big Data, en un montón de cosas que, de hecho, ese curso creo que lo están como regestionando para cambiar el nombre o cambiar el plan de estudio o algo así. Bueno, y están las bases de datos no relacionales, que son las no SQL, las cuales no requieren una estructura fija y existen muchos tipos de bases de datos no relacionales, que están las que están formadas por documentos, que son como los JSONs, que son como el MongoDB, que es un motor de bases de datos. También está los clave de valor, como los diccionarios, que en este caso está Redis, que Redis se usa mucho. Bueno, yo lo he usado para caché, para guardar caché de acceso. Luego está Grafos, que está Neo4j, que se usa mucho para analítica o análisis de datos, que también lo usé en bases de datos, dos, y que es para generar grafos. Bueno, no es para generar grafos, sino que guarda la información de forma en grafos, como lo que habíamos visto. Ah, no, no lo vimos. Lo que hubiera visto hoy si la profe no me hubiera cambiado esta tutoría. Y luego están los Column Family, que son como Cassandra, que esos son como estructuras un poco más bueno, bases de datos un poco más estructuradas que las no SQL, pero no llegan a ser tan relacionadas como las SQL y están relacionadas por columnas. Ahora bien, las bases de datos se aplican en bancos y sistemas financieros, en redes sociales, en hospitales y salud, en e-commerce y plataformas de pago, en aplicaciones móviles, en sistemas de control, inventarios y citas, etc. Las bases de datos se aplican en prácticamente toda la informática literal que exista actualmente en el mundo. No hay ningún sistema que no posea una base de datos. Bueno, sí hay sistemas, algunas páginas web, algunos blogs que no contienen tanta información, entonces no es necesario que tengan una página web, por ejemplo, perdón, una base de datos. Por ejemplo, esas páginas para traducir de un código de programación a otro, ellos no, bueno, sí tienen una base de datos para saber qué es equivalente a qué en un lenguaje y otro, pero no usan bases de datos tan grandes para almacenar cantidades gigantes de datos. O cuando nosotros hacemos nuestros primeros proyectos en la carrera o de forma autodidacta, no usamos bases de datos. Usamos, bueno, sí usamos bases de datos, pero no como estas, sino que usamos como otras, como gestión de archivos, cosillas así. No sé cómo vamos de momento. ¿Vas entendiendo bien? ¿O quieres explicar de otra forma? ¿O explico otra cosa de nuevo?
Sí, sí, sí. Estoy. Ok, ok. Sí, sí. Entonces no sé, algo como con un delay, entonces esto es como raro. Em, Bien, ahora tenemos. Voy a explicar un poquito más los tipos de bases de datos relacionales. Que en este caso, los datos se almacenan en tablas. ¿Qué es una tabla? Una tabla es una estructura como en un Word o en un Excel, que tenés una tabla donde hay filas y columnas. Las filas se les llama también registros y es como todos están unidos. Todos esos registros están unidos. Bueno, cada registro, o sea, cada fila tiene una cantidad, una cierta cantidad de columnas. Voy a dibujarlo. Yo aquí tengo, por ejemplo, tengo tres columnas. Cada una representa un valor. La primera columna, bueno, la primera fila es la de los valores iniciales, donde aquí puede estar un ID, un nombre y una cédula, por ejemplo. Bueno, no, tal vez una cédula no, tal vez el ID sirva, sea una cédula y el nombre sea el nombre y, y este último, qué sé yo, sea sea la edad, la fecha de nacimiento, pongámoslo así. Entonces, cada una de las filas que yo agrego a la tabla va a representar una persona, donde esta persona va a tener un ID, un nombre y una fecha de nacimiento. Así es como funcionan las bases de datos. Están, bueno, las relacionales están eh, organizadas por filas que son atributos, bueno, se les llama atributos, tuplas o filas. Y por columnas, que también se les llama columnas o atributos. Donde permiten, bueno, donde todas estas filas están relacionadas a la tabla y están relacionadas entre sí. Bueno, las filas no están relacionadas entre sí como tal, sino que todas están relacionadas a la tabla y por ende todas están relacionadas entre sí. Ahora, ¿cómo garantizo yo que no existan duplicados? O sea, que no hayan datos duplicados, porque a mí no me sirve tener una base de datos con un montón de registros o de filas, todas iguales. Porque ¿para qué? Si todas son iguales, y mejor solamente guardo una. Para esto existen estas dos claves, que son la clave primaria o primary key, que es una llave única que existe en cada fila. Literalmente es como la cédula de cada uno de nosotros, que me indica que yo soy único y soy diferente a cualquier otra persona. Eso es lo que me quiere decir. Obviamente, en una base de datos, es lo que me quiere decir es que mi dato es único y no se repite en otra parte. Y después están las claves foráneas, que las claves foráneas son referencias a otras filas. Entonces ya con eso yo puedo crear relaciones entre tablas. Porque digamos, yo puedo tener mi tabla persona, ok, y tengo mi tabla mascotas, donde cada mascota tiene la cédula de un dueño, pero también tiene su propio identificador, qué sé yo, una cédula para un perro. Entonces, en la tabla de perros, la primary key va a ser la cédula de perros, pero la foreign key, o sea, la clave foránea, tiene que ser la relación o a lo que yo lo relaciono. En este caso, yo lo voy a relacionar con el dueño. Entonces yo le pongo la foreign key del dueño, que la foreign key siempre va a ser la primary key de la otra tabla. No sé si me voy a entender. Ok, ok. Yo tengo dos tablas. Una tabla de perros y otra tabla de personas. La tabla de personas tiene una llave primaria que es su identificador propio, que es la cédula de la persona o el carnet estudiantil, por ejemplo. Y luego, la tabla de perros tiene dos registros. La cédula de perros, o sea, el identificador de perros, y el identificador del dueño, que el dueño es una persona. Entonces, en la tabla de personas, la primary key o la llave primaria va a ser la cédula. Luego, en la tabla de perros, la llave primaria
va a ser eh, la cédula de perros. Ok, ahí están bien. Los dos tienen su llave primaria, pero aún no existe ninguna relación entre la tabla de personas y la tabla de perros. Ahora, ¿cómo hago yo para generar una relación? Yo agrego una nueva columna en la tabla de perros donde va a ser una llave foránea, o sea, va a ser una llave que pertenezca a otra tabla que me va a decir, eh, bueno, que va a tener el valor de la cédula de alguna de las personas. Entonces ya con eso yo genero una relación. Entonces yo genero una relación de que una persona puede tener muchos animales. Si fuera al revés, sería que solamente una persona, que muchos animales pueden ser relacionados a una persona. Pero ahorita vamos a ver eso. No sé si queda un poquito más claro. Es que no sé si lo estoy explicando bien. Ok, ok. Ve, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un usuario, un ID usuario, tenemos su nombre y tenemos su email. Eso es una tabla, nada más que no tiene registros. Ahora, cuando lleve base de datos, va a ver que está este proceso, que va a ser horrible al principio, después va a ser muy bonito, que es el diseño de una base de datos. Para esto, primero vamos a necesitar recolectar todos los requerimientos funcionales de una aplicación. Los no funcionales no. ¿Por qué los no funcionales no? Porque los no funcionales son eh, meramente de diseño. De diseño no de una base de datos, sino de diseño de una aplicación. Entonces no es necesariamente los no funcionales, porque los no funcionales es que sea fácil de usar, que sea bonito, que tenga colores bonitos, que sea rápido, todo eso. Eso no está en un diseño de base de datos. En las bases de datos está funcional, que yo tenga como requisito insertar usuarios, eliminar usuarios, agregar a mascotas, eliminar mascotas, comprar comida, vender comida, todo eso son funcionalidades dentro de una base de datos. Entonces yo tengo que recolectar todo eso e irlo relacionando. Y dentro de esos requisitos va, bueno, el nombre del requisito y las características que posee. Eh, el nombre del requisito va a ser el nombre de la tabla y las características van a ser las columnas de la tabla. Luego está, bueno, también otra cosa importante es que todas las tablas siempre tienen que tener un identificador. Siempre tiene que haber un ID, porque si no hay un ID, los datos se pierden. No se pierden, siempre van a estar en la tabla, pero no van a estar relacionados con nada. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado con eso. Luego está crear el modelo entidad-relación, que eso es crear un diagrama. Este diagrama normalmente llega a ser pesado, grande, bueno, cuando las bases de datos son grandes y pesadas, pero las primeras veces que empiecen a diagramar con entidad-relación va a ser un dolor, porque hay muchas relaciones, hay muchas tablas, tienen que identificar todo, absolutamente todo, que en este caso son, bueno, las tablas, los atributos de las tablas, las relaciones que tienen contra otras tablas, las llaves primarias, las llaves secundarias, las foreign key, todos los atributos, todo eso se tiene que identificar y se tiene que ver muy bien en diagrama. Y es un diagrama de tipo UML, que se ve en PO. En PO se aprende a diagramar en UML, se supone. Pero le ayuda mucho. Entonces, si puedes, cuando aprendas PO, aprende bien a diagramar porque lo vas a ocupar en literalmente toda la carrera. Luego está la normalización, que es algo que vamos a ver después. Está el diseño, que ya es crear las tablas, las claves, las relaciones. Luego está la creación de la base de datos, que ya es programar como tal. Y luego, por último, está cargar los datos y probar. Ahorita voy a explicar un poquito más cada una de estas partes. Primero, el modelo entidad-relación representa la estructura lógica de los datos, donde tiene tres partes importantes, que son las entidades, que son los usuarios, productos y reservas, bueno, reservas, etcétera, que son las tablas. Luego están los atributos, que son los atributos, las características que tienen esas tablas, que son, bueno, puede ser pero nombre, precio, fecha, no puse ID porque todas las tablas siempre tienen que tener ID. Y luego están las relaciones, que hay relaciones de tipo uno a uno, que o sea, un registro en una tabla únicamente puede estar relacionado a otro registro en otra tabla. Luego está
uno a m, que significa de uno a muchos, que un registro en una tabla puede tener muchos registros en otra tabla. Y luego está de m a n, que es de muchos a muchos. Quiere decir que muchas tablas en una, digo, muchas filas o muchos registros en una tabla pueden estar relacionados a muchos registros en otra tabla. Tenemos un ejemplo. Un cliente puede hacer muchas compras. Eso es una relación uno a uno. Digo, uno a m, porque un cliente puede hacer muchas compras. Pues, ahora, tenemos la normalización, que tal vez esto sí llega a ser pesadito cuando se quiera ver el curso. Que, bueno, primero mejora a la organización y evita la redundancia. Una de las características fundamentales de la creación de bases de datos es evitar la redundancia. Siempre, 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 siempre se tiene que evitar redundancia. ¿Por qué? Porque las bases de datos consumen espacio, memoria física. Y si evitamos la redundancia, vamos a evitar que hayan archivos duplicados. Y si siguen habiendo archivos duplicados, va a generar muchísimos problemas. Tenemos tres formas de normalización. Está la primera forma normal, que es eliminar duplicados y valores atómicos. Es decir, si yo tengo una relación en una tabla, qué sé yo, de una tabla persona, y tengo otra tabla que se llama profesional. Si la tabla profesional está relacionada a la tabla persona, porque digamos, una persona puede llegar a ser un profesional, todo bien. Pero ¿qué pasa? Si la tabla persona tiene las características, nombre, cédula, carnet, nacionalidad, por ejemplo, y la clave y la tabla profesional también tiene esos cuatro atributos más otros más, y hay una relación entre ellos, llegan a haber duplicados, porque el nombre va a estar duplicado, la cédula va a estar duplicada, el carnet va a estar duplicado, todos esos datos van a estar duplicados. Y eso no me sirve. ¿Por qué no me sirve? Porque va a haber redundancia, van a haber datos redundantes. Todo eso se tiene que eliminar. Y solamente dejar uno. ¿Y cómo se hace para dejar solamente uno? Con las relaciones. Para eso existen las claves primarias y las claves secundarias. Como todo está relacionado, pero son datos de datos, perdón, son bases de datos relacionales, esa información no se va a perder mientras las llaves foráneas siempre estén bien vinculadas. Si no están bien vinculadas, va a generar problemas. Bien. Ahora, esta parte que dice valores atómicos, ¿a qué se refiere con valores atómicos? Los valores atómicos es que siempre hay que tratar de simplificar los valores al máximo. Por ejemplo, un nombre. Pero no, una dirección, que una dirección es un poco más trabajable en esto de atomicidad. Una dirección, acá una dirección es, por ejemplo, yo ahorita que estoy en Cartago, bueno, en Oriental, Cartago, Costa Rica. Yo eso lo puedo poner como un texto, está bien. Pero, ¿y si mejor lo separo en distrito, cantón, provincia, país? Para que sea más atómico y los registros sean cada vez más pequeños. Entonces así yo podría controlar cuáles son los países que yo permito, o cuáles son los cantones que yo permito, y cuáles son los distritos que yo permito por cada cantón. Eso se refiere a atomicidad. ¿Ves? Es como literalmente llegar a las partes más atómicas de las características para que sean más características. Esto llega a generar que sean más características, obvio, es obvio. Pero también llega a que sea mucho más eficiente la gestión de los datos. Porque ya no va a haber datos más grandes, sino que van a haber datos pequeños, más datos pequeños, más bien. Bien, esa es la primera forma normal. Ahora está la segunda forma normal. Es dependencias completas de la clave. Que, como había dicho antes, que todo, digamos, que todo siempre esté relacionado. No pueden haber, bueno, sí pueden haber tablas que no están relacionadas a nada, pero lo mejor es que todo esté relacionado. Siempre tiene que haber, bueno, siempre que haya una relación, las claves foráneas siempre tienen que estar relacionadas. Y luego está la tercera forma normal, que es sin dependencias transitivas. Es decir, que yo no dependa de una cosa y que esa cosa dependa de mí. Entonces, eso ya genera problemas, porque si yo fallo, eso va a fallar. O si eso falla, yo voy a fallar. Y eso a mí no me sirve. Bueno, después hay una regla que dice una sola pieza de información en cada casilla. Solamente, digamos, para cada columna y cada fila, digamos, en esa intersección, únicamente puede haber una información. No pueden haber informaciones gigantes, grandes, nada.
Por ejemplo, lo del nombre. Lo del nombre es mejor separarlo en nombre, apellido, segundo apellido, por ejemplo. ¿Por qué? Porque así es más fácil separar por todo. Em, Ahora, bueno, no sé si te quedó claro por de momento estas partes de la normalización. Bien. Ahora tenemos sistemas de gestión de bases de datos, que, bueno, los que se van a ver, no puedo decirte cuál van a ver porque se pueden ver cualquiera, literal. Entonces no te puedo decir, van a ver este en el curso. Tenemos las SQL, que es lo que se ve en bases uno, que está MySQL, se ve PostgreSQL, que a mí en lo personal la que más me gusta es Postgres. Es muy fácil de usar, tiene una herramienta que se llama PJAdmin, que lo que ayuda es a gestionar la base de datos de manera directa, entonces es muy bueno. También está SQL Server y Oracle. De estas solamente he usado MySQL, Postgres y Oracle. Oracle lo vi en el curso de bases de datos. Digamos, el verano pasado, de hecho, llevé el curso. Fue muy pesado porque lo llevé en verano y la profe era bastante exigente. Y además que este motor es muy viejo, entonces es como complicado trabajar con él. Pero X. Luego están los ejemplos no SQL, que se ven en bases de datos 2, que yo trabajé en MongoDB, en Redis y en Cassandra no, pero sí trabajé en Neo4j, que son motores de bases de datos, o sea, son gestores de bases de datos que ayudan mucho a todo esto, porque si no, construir un motor de bases de datos desde cero es demasiado complicado. Ahora, ¿qué es SQL? Ya entramos como en la parte más del lenguaje como tal de bases de datos relacionales. Eh, bueno, el SQL significa Structured Query Language, que es un lenguaje estándar para interpretar, bueno, y para interactuar con bases de datos relacionales. Todos los motores de bases de datos trabajan, bueno, relacionales trabajan con SQL, aunque hay variaciones entre cada motor, porque puede que algún motor haya implementado una nueva funcionalidad de SQL que no está en otro. Entonces, siempre que se use un motor de bases de datos hay que verificar qué versión de SQL se está usando. Bueno, SQL permite crear estructuras, insertar, actualizar, borrar y consultar datos. También permite controlar permisos y transacciones. ¿Qué es esto de permisos? Di que una persona pueda usar una cosa u otra. Bueno, que puede usar más bien que pueda hacer una cosa u otra. Y también están las transacciones. Ahora, existe una jerarquía en SQL que se llaman, bueno, es jerarquías por grupos de comandos. Va desde lo superior, lo que se ejecuta primero, hasta lo que se ejecuta último. Pero esto no es así, más bien, es de lo que se ejecuta de último hasta lo que se ejecuta primero. Sí, digamos, lo que va a estar primero, esto, se ejecuta de último, y lo que está de último se ejecuta primero. Es extraño, porque, bueno, ahorita te voy a enseñar un query, que un query es como una consulta, que es en estructuras, digo, en bases de datos, lo que se hacen son consultas, no funciones. Bueno, sí se pueden hacer funciones, pero lo que se hacen son consultas, porque yo quiero consultar datos. Y entre consultas viene insertar, eliminar y todo esto. Pero, bueno, primero empieza. Es que no, debía haberlo puesto tal vez al revés, pero es que no, porque en las estructuras de código va primero los create, alternate, drop, después van los select, insert, update, delete, después van los grant, los revoke, y después van los commit y los rollback. Van como en esa estructura, aunque hay un montón más, pero son como los principales. Primero están los DDL, que son de Data Definition, que bueno, son funciones de estructura, que lo que me hacen es me crean estructuras o me modifican estructuras. Más bien es como manipulación de estructuras. Donde está el create, que yo puedo usarlo para crear tablas, el alter, que yo puedo usarlo para modificar tablas, y el drop, que el drop lo que me sirve es para eliminar tablas. También está el truncate, que el truncate lo que me hace es modificarme los datos, digamos, como vaciarme la tabla completa. Solamente de los datos, ¿verdad? No de las columnas. Luego está DML, que es Data Manipulation, que es ya para manipular los datos. El de antes era para manipular las estructuras, las tablas. Y de ahora es para manipular los datos. Que tenemos
cuatro, que son cuatro principales, que eso se le conoce como CRUD, que está el select, que es para seleccionar datos, el insert, que es para insertar datos, el update para actualizar datos y el delete para eliminar datos. Luego está el DCL, que es el data control, que es para dar permisos, que en este caso está el grant, que es para dar un permiso, y el revoke para quitar un permiso. Y luego está el TCL, que es el transaction control, que es para confirmar o revertir un cambio. El commit, bueno, no sé si has usado GitHub. El commit es para confirmar un cambio y el rollback es para no confirmarlo y volver a la versión anterior. No sé cómo vamos de momento con esto. Ok, súper bien. Ahora, en SQL también existen tipos de datos, como en cualquier otro lenguaje. Sin embargo, estos están, bueno, hay más tipos de datos, pero están como enfocados en cuatro secciones principales. Están los tipos de datos numéricos, están el int, el float y el decimal, que el int es un entero, el float es un flotante y el decimal es un decimal. O sea, ¿qué más? Luego está el texto, que está varchar, que es para string, es el equivalente a un string, pero el varchar vos tenés que definirle cuánto es la cantidad de caracteres que va a tener. ¿Y cómo se define eso? Después de varchar, vos le pones un paréntesis y le definís como 30 caracteres y lo cerrás. Luego está char, que char es para un carácter, nada más un carácter. Y text, que text es para textos. Este sí no hay que definirle la cantidad de caracteres. Luego hay para fechas y horas, porque las bases de datos guardan mucha información. Está el date, el data time, el time, que el date es para fechas, el data time es para fechas y horas, y el time es para horas. Y bueno, también están los booleanos, que están en true o false. Y hay más tipos de datos, pero esos son como los que más se usan. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un query en SQL de la forma DLL. Que en este caso tenemos create, que era la palabra reservada que existía, que era de crear, table, que table es tabla. Entonces aquí lo que me está diciendo es, cree una tabla. Luego aquí viene el nombre que yo le quiero poner, usuarios en este caso. Las tablas, siempre van en minúscula. Bueno, es un estándar, pero normalmente siempre empiezan con minúscula y terminan en minúscula. Entre paréntesis vienen los atributos. Primero viene el nombre del atributo, luego viene el tipo del dato del atributo. Si es una primary key, le pongo primary key. Y todos los demás atributos se separan con coma. ¿Ves que aquí es lo que está diciendo? Que el varchar, que es como es un string, pero yo lo tengo que definir en la cantidad de caracteres que hay. Cuando se tiene el último atributo, no se ponen más comas, se cierra el paréntesis y se pone punto y coma. Y ya, si vos ejecutas esto en un motor de bases de datos, te creará una tabla con un nombre de usuario que tenga tres columnas, que sea una de ID, otra de nombre y otra de correo, con sus tipos respectivos y esperando que vos le insertes datos. Ahora, tenemos los ejemplos de DML, que son los de manipular los datos. Ahora, si yo quiero insertar dentro de esa tabla algo, yo hago esto. Yo pongo un insert, into, o sea, insertar dentro el nombre de la tabla, values, que son valores, y dentro de paréntesis le mando los valores, que van separados por coma y con punto y coma. Los strings, y los char también van entre comillas, entonces está bien. Bien, esto es para insertar. Ahora, si yo quiero seleccionar todos los registros de una tabla, yo hago esto. Select, asterisco. El asterisco me representa todo, es todo. From es desde, y yo le digo el nombre de la tabla. Entonces, seleccióname todo desde usuarios. Bien, entonces es para el select. Ahora está el update, que es update de la tabla usuarios
em, yo le pongo un set, que es póngame en la columna correo este nuevo correo donde el ID sea igual a uno. ¿Ves? Entonces lo que me hace esto es, me actualiza de la tabla de usuarios donde el ID de la fila sea uno, el correo, y me lo va a asignar a este nuevo correo. Luego está delete from, que lo que me hace es, me elimina de usuarios eh, donde el ID sea uno. Entonces, delete from usuarios, que está el nombre de la tabla, donde el ID sea igual a uno. Los operadores en SQL, creo que no los puse, ¿no? Son muy parecidos a los de Python. Están más igual, menos, multiplicación, división, todos esos son muy similares, son prácticamente iguales. Se me olvidó ponerlos, pero son iguales a Python. También están los de mayor que, menor que y todos esos. Bien, entonces tenemos claves y relaciones. Como ya habíamos dicho, tenemos la clave primaria, que es el identificador único, y la clave foránea, que es la relación con otra tabla. Ahora, para definirlo dentro de SQL, yo lo que hago es foreign key, dentro de la definición de una tabla, yo le pongo foreign key, que lo está diciendo es la llave foránea que pertenece, bueno, tiene este nombre, el ID usuario, hace referencia a la tabla usuarios del atributo ID. Eso es lo que me quiere decir esto. Y aquí lo único que cambia son como este dato y este dato. Y ya. Pero no sé cómo vamos con esto de momento, con estas, bueno, con estas consultas. Mm, Bien, entonces estoy bien. Ahora, tenemos los joins. Y tenemos muchos tipos de joins. Está el inner join, el left join y el right join. Y muchas variaciones de ellos. Pero los que más se usan son estos, el inner join y el left join. El inner join lo que me hace es que me une dos tablas únicamente con las coincidencias. El left join lo que me hace es, me crea una nueva tabla, bueno, no una nueva tabla, sino como que me da los datos de la tabla izquierda unidos con los de las coincidencias de la derecha. El, left join, perdón, el right join lo que me hace es lo mismo pero con los de la derecha. Y aquí tenemos un ejemplo de un join. Por ejemplo, seleccione todo desde usuarios con una, bueno, donde solo haya coincidencias con la tabla compras, donde los usuarios, bueno, el ID de los usuarios sea igual a las compras.ID usuario. O sea, que el ID del usuario dentro de la tabla sea igual a, dentro de la tabla compras va a haber un ID de usuario, que es el que realizó la compra. Entonces, cuando existen esos, voy a insertarlo en la nueva tabla. No es una nueva tabla, es como los datos que me suelta eso. Pero está bien. Ahora, tenemos vistas, índices y funciones. Una vista es una consulta que se guarda como una tabla. Es decir, yo puedo crear una vista que es una view. Bueno, aquí está, create view, o sea, crear una vista. Le doy un nombre que sea igual a select, y aquí viene el query. Después del as viene el query. El as, recordemos que es un alias. En Python se usa como alias y no se puede también. As select nombre from usuarios. Entonces, esta vista, view usuarios, lo que me va a contener es todos los nombres de los usuarios. Y cada vez que yo ejecuto esto de vista usuarios, lo que me va a generar es como si yo hubiera llamado este query. Pero ya no, porque digamos, ya la vista siempre va a estar
existiendo. Entonces nada más cuando lo quiero usar, nada más ejecuto lista usuarios en vez de ejecutar todo esto. También tenemos los índices que al igual que en Python sirven para acelerar búsquedas, son más fáciles. Ahora, ¿cómo creo yo una conexión de una base de datos con Python? Pueden, con muchísimos lenguajes se conectan de formas diferentes y muchísimas formas hay para conectar bases de datos. Pero en Python, ¿cómo lo hago? Eh, bueno, hay cuatro librerías que se usan para ejecutar esto. Aquí está SQL, bueno, SQLite 3, que es para cuando hay bases de datos locales. Después está PyMySQL, que es para MySQL, para conectar con SQL. Luego está PSI con G2, que es para conectar con Postgres. Y después está SQL Academy, Alchemy, que es para ORM. Pero vamos a verlo cómo se conecta con SQLite. Yo hago un import de SQLite, que es nativo de Python. Me creo una variable conexión, que va a ser igual a SQLite.connect, y le mando el nombre de la base de datos. Luego yo voy a tener un cursor que va a ser como el usuario que me valide a mí. Bueno, eso no necesariamente es el nombre, sino que son como las credenciales que yo necesito para conectarme a la base de datos. Pero eso depende mucho de la base de datos. Entonces, como decirte, ok, tienen que ir estos datos, no puedo, porque depende mucho de la base de datos. Entonces, hay muchísima variedad. Este cursor lo que me permite hacer es ejecutar cosas dentro de la base de datos. Entonces, yo aquí hago cursor.execute, o sea, ejecutar, y aquí me ejecuto un query, que un query siempre tiene que ir entre strings para mandar bien el dato. Entonces, execute, select asterisco from usuarios, entonces me selecciona todos los asteriscos, los usuarios, y después, eso se va a guardar dentro de la variable cursor, bueno, el cursor. Y yo para acceder a todos esos elementos, bueno, tengo que conseguir una nueva variable, la voy a igualar al fetch_val, que el fetch_val lo que me hace es, me extrae la respuesta que tuve del execute y me lo asigna a una variable, que me va a asignar como una matriz en este caso. Y después lo imprimo aquí, con for fila y en resultado print fila. Y aquí hago un count.close, que eso lo que me hace es que me cierra la conexión para que no haya ningún problema y que si llega a haber alguna conexión maliciosa, y no se pueda acceder. Ahora, tenemos un flujo de trabajo para las bases de datos, bueno, para las conexiones, que está crear una conexión, ejecutar una consulta con un cursor, guardar los cambios en un commit si se requiere y cerrar la conexión. Siempre se tiene que hacer esto. ¿Por qué? Porque, bueno, a veces se puede tener una conexión más amplia a solo esto. Pero si vos te vas y no cerrás la sesión o la conexión, como te dije, eso altera mucho la seguridad. Y la seguridad es sumamente importante. Entonces, si dejas un portillo abierto por una conexión que no cerraste, porque no lo programaste para que se cerrara, y eso va a llegar a generar muchísimos problemas en un futuro. Bueno, las bases de datos no SQL en el mundo real se pueden aplicar en muchos casos, como en redes sociales, donde todas las redes sociales están hechas, bueno, por ejemplo en Facebook o en Instagram, que usan bases de datos de tipo grafo. ¿Por qué? Porque los datos están relacionados de forma al grafo. Por ejemplo, yo soy una persona y yo soy amigo de alguien y esa persona tiene su grupo de amigos. Normalmente cuando vos te metes a Facebook o a Instagram te salen como seguidores o amigos en común, que son amigos de mis amigos. Pero ¿cómo sabe Facebook que esos amigos son amigos de mis amigos? Porque todo eso se hace con grafos. Por ejemplo, bueno, eso es para redes sociales. También se puede usar para apps con datos semiestructurados y para análisis de datos masivos, como en navegadores, en cosillas así. O para inteligencia artificial, que ahora se está usando muchísimo. Tenemos esto, que es
una conexión con MongoDB. Entonces yo lo que hago es from PyMongo, import Mongo client, o sea, desde PyMongo, que es para la base de datos Mongo, yo importo Mongo client, que es para poder yo conectarme a un cliente. Yo tengo una base de datos que va a ser un Mongo client.test y db.usuarios.insert one, que significa que en la base de datos, en la tabla usuarios, yo voy a insertar un y aquí le mando un registro. Tiene que ser clave valor. En este caso es, en la columna nombre, le voy a insertar el nombre de Rafael, por ejemplo. Y bueno, para concluir, las bases de datos son fundamentales en cualquier aplicación moderna. Como había dicho, son muy pocas las aplicaciones que no existen. Ya las que no las usan, bueno, que no existen no, sino que no tienen bases de datos. Y las que no tienen actualmente son como páginas web y cosillas así muy, muy simples. Luego está que SQL sigue siendo un estándar en gestión de datos y va a seguir siendo, a pesar de que las no SQL están agarrando mucha fuerza, SQL nunca va a dejar de existir. ¿Por qué? Porque es más fácil mantener una base de datos ya hecha en SQL que pasar toda la información que existe a no SQL. Claramente, se puede hacer, seguir manteniendo SQL mientras se construye una no SQL y después de que se construya la no SQL, pasar todos los datos poco a poco. Eso se puede hacer, claro que sí, pero eh, muy pocas empresas van a hacer eso. Luego, Python facilita mucho la manipulación y automatización con bases de datos, como hemos mostrado aquí, se puede conectar tanto a las SQL como a las no SQL, y el no SQL complementa cuando los datos crecen y no tienen una estructura fija. O sea, los SQL son para datos estructurados y tal vez con un tamaño grande pero moderado, y las no SQL son para cuando no hay una estructura fija, cuando no hay relaciones como tal, y los datos son masivos, son gigantes la cantidad de datos. Y eso sería. No sé cómo vamos, si te quedó claro como todo lo que hicimos. Bueno, hola Gerardo, pura vida. Buenas, buenas. No sé cómo chiquillos, si les quedó claro y este tema. Ya es la última tutoría de parte teórica. Ya las de la otra semana, las tres de la otra semana, son prácticas, son de lenguajes. Bueno, el lenguaje es de lenguajes como Java, Java, C++ y ensamblador. Son como introducciones nada más. Entonces, como para que lo tengan presente. Entonces, si tienen dudas, chiquillos, de momento con esto, es una muy breve introducción a bases de datos. Porque en este tiempo no me alcanza para hablarles tanto de bases de datos. Pero no sé, si tienen dudas, me pueden preguntar cualquier cosa. Para eso estoy. Ok, entonces, bueno, si no tienen dudas, podemos dejarlo aquí y nos veríamos el lunes si se conectan. Y no, si quería, chiquillos, nos vemos. Muchas gracias por conectarse y nos vemos.